Y vamos con la segunda conferencia del día a cargo del doctor Diego Solano, jefe de asesores de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien nos hablará sobre las novedades en materia de libre competencia en la superindustria. Doctor Diego, bienvenido. ¿Vas a hacer acá? Listo. Muy buenos días a todos y a todas. Lo primero agradecer a la asociación, al doctor Felipe Serrano, su presidente, a cada uno de los miembros de esta y a todos los aquí presentes. Eh, Me ha correspondido hablar de las novedades en materia de libre competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio. Eh, He traído aquí varios temas que hemos venido desarrollando desde el equipo del despacho de la Superintendente de Industria y Comercio, así también trabajando de manera conjunta con la Delegatura de la Protección de la Competencia. En este sentido, aquí represento la voz de dos grandes equipos que se han venido fortaleciendo y creciendo y construyendo para dejar una huella en la Autoridad de Competencia colombiana. Estamos en un proceso de cambio y de evolución en la cual nos queremos centrar en el bienestar de los consumidores, darle esa visión desde la perspectiva de la Ley 1340 del 2009 y lógicamente atender las necesidades de los sectores económicos que son prioritarios para el funcionamiento de nuestra economía. Agradecer a la superintendente y a la delegada por el voto de confianza que han depositado en mí como asesor del despacho. Eh, Estamos aquí ante dos equipos liderados por dos grandes mujeres que estamos conformando también con más mujeres allí en temas de asuntos de la competencia, lo cual nos ha permitido y nos va a seguir permitiendo establecer grandes diálogos con distintas visiones jurídicas, económicas. Aquí nos acompaña Daniela, nuestra más reciente incorporación, y ya verán las nuevas personas que integrarán el equipo. Eh, ya habiendo realizado esta introducción, no me voy a desviar todavía del tema principal, entremos un poco en materia. Lo primero que debemos mencionar es que la autoridad de competencia, y mucho se ha discutido de esto, si hace parte o no del Ejecutivo y su independencia, autonomía, hay un tema muy particular y es que la autoridad de competencia al final hace parte también de esa política pública. Y no hay que desconocer que hay un COMPES que nos habla de una política de reindustrialización y que nos fija unos estándares y unos retos que deben asumir desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de intervención en el mercado y de supervisión de la misma. Como lo mencionó ayer la superintendente en su charla, existen grandes retos dirigidos a generar una articulación entre las autoridades regulatorias y las autoridades que ejercen esa inspección, vigilancia y control. De hecho, hemos venido trabajando de manera conjunta en funciones tanto de la abogacía de la competencia, eh, con la CRC, con la CREC. Hay una avalancha de fenómenos regulatorios que la autoridad de competencia ha venido estando allí, ha estado presente. eh, y también con otras autoridades que ejercen inspección, vigilancia y control en los sectores específicos. La idea de ese intercambio de información es vital para la Superintendencia de Industria y Comercio para identificar las problemáticas de cada sector. Superintendencia de Salud, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Esa articulación, esa información que ellos tienen es vital para el funcionamiento de la autoridad de competencia. Entrando aquí un poco de materia, fíjense ustedes, y es el mensaje que quiero aquí difundir, es que la política de reindustrialización enfoca cuatro temas pilares que no son ajenos a la Ley 1340 del 2009 y que uno los puede acomodar allí y los puede buscar esa forma de interpretarlo. Fíjense que aquí están estos cuatro objetivos en los cuales
digamos, me enfocaré y trataré de dar la visión de cómo una autoridad de competencia puede lograr que ellos se cumplan. Miren, nos hablamos de la diversificación y sofisticación de la oferta interna con tendencia a la exportación de bienes y servicios. Hablamos del cierre de brechas productivas mediante la incorporación de elementos como la inteligencia artificial. Hablamos de un elemento de profundización de la integración con América Latina y el Caribe. Colombia acaba de asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones. Estamos en un proceso de modificación de la decisión 608. Allí Colombia va a seguir liderando ese proceso. De hecho, Colombia, la idea es que presente esos resultados de esas mesas de trabajo que se han adelantado con las distintas autoridades de competencia y podamos hacer el lanzamiento de esa nueva versión de la decisión 608. Y allí hemos hablado también en esas mesas de trabajo sobre todo de cómo articular los programas de beneficios por colaboración. Un tema esencial para el desarrollo de las políticas de competencia. Y tenemos el fortalecimiento de los encadenamientos productivos en los territorios para el aumento de las dinámicas de producción. Como lo destaca el Ministerio de Comercio, las micro, pequeñas y medianas empresas poseen niveles bajos y no sostenidos de participación acompañada de inequidad en la distribución de la riqueza. Es algo en que la autoridad de competencia quiere ahondar. Estamos tratando de evaluar de la mano con las autoridades regulatorias, identificar esos problemas, esos niveles de concentración económica y tratar de mirar hacia dónde hacia qué sectores económicos nos debemos concentrar y si la solución que debemos adoptar es una solución regulatoria o una solución de supervisión y inspección, vigilancia y control. Vamos a hablar un poco de los avances que hemos tenido de la mano de la superintendente en el despacho. Nos encontramos con un número grande de solicitudes de medidas cautelares que debíamos resolver. Hemos resuelto, digamos que aquí ya decíamos más de 40, llevamos 45 solicitudes de medidas cautelares que venían incluso de años anteriores. La idea es poder reaccionar de manera inmediata a las necesidades del mercado. Si bien solo nos hemos encontrado con la oportunidad de decretar una de las medidas cautelares, en un caso precisamente de contratación estatal, la idea es ahondar en ese compromiso de buscar sus decretos en los casos que lógicamente podamos identificar que los presupuestos de las mismas se cumplan. De hecho, la visión que hemos tenido de las medidas cautelares, como lo plantea la Ley 1340 del 2009, es una visión de no solo acudir a la solicitud misma y a la evaluación de los elementos que cada uno de los solicitantes nos han presentado, sino que vemos que las medidas cautelares es un deber de la autoridad de competencia, un deber de responder precisamente para identificar aquellos casos que nos demandan esa intervención oportuna. Y para allí, y en esta etapa, lo que hemos visto es que es necesario trabajar en ciertos aspectos de la mano con la Delegatura para la Protección de la Competencia. Debe haber ese trabajo mancomunado. En el curso de este año también les quiero destacar que hemos resuelto más de 10 investigaciones administrativas. Algunas nos ha tocado con tiempo récord, pero siempre con el deber de cumplir con la rigurosidad, de sacarlas y de propender por esa protección del mercado. 10 investigaciones, más o menos 120 investigados entre personas naturales y jurídicas en esas investigaciones. Estos casos principalmente, para quienes hayan visto esas decisiones, se han enfocado en temas de contratación estatal. Entonces estamos en espera de más informes motivados por parte de la Delegatura de Protección de la Competencia para implementar ese dinamismo que queremos hacer tanto en la delegatura como en el despacho. Otro tema relevante que quiero destacar es el estudio que hemos hecho desde el despacho de las distintas garantías y de los distintas solicitudes y ofrecimientos.
Hemos resuelto garantías en casos trascendentales, ustedes los conocen, investigaciones contra Claro, contra la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, y en el caso también de fútbol femenino. En el estudio de estas peticiones se han retomado distintas posiciones que incluso la superintendencia había mantenido. Hemos reforzado el estudio con con la nueva guía recientemente expedida por la entidad, así como también por las recomendaciones expuestas por la OCDE en materia de valoración de la suficiencia de las garantías. En estos actos administrativos, en concordancia con las recomendaciones expuestas por la OCDE, la autoridad de competencia ha enfatizado que el mecanismo de ofrecimiento y aceptación de garantías deben perseguir la suspensión de la conducta y a la vez el restablecimiento de las condiciones competitivas en el mercado. De esta forma, el mensaje que va en esos actos administrativos es que los agentes del mercado deben buscar mecanismos que eliminen o reduzcan sustancialmente y de manera permanente los incentivos económicos para realizar esas conductas investigadas. Un poco para parafrasear esos actos administrativos, he indicado que dentro de los elementos más importantes para el estudio de las garantías es que la fórmula propuesta por los investigados debe representar un verdadero compromiso estructural y que permita garantizar que esos comportamientos y las preocupaciones expuestas por la autoridad de competencia en el pliego de cargos deban ser atendidos. En el caso del requisito de suficiencia que se los mencionaba, una visión que hemos visto desde la superintendencia es que el pliego de cargos nos formula una ruta, allí se hace un análisis claro de los comportamientos en estos actos administrativos, incluso se logran identificar los efectos que están allí expuestos de manera preliminar por la autoridad de competencia. Entonces, creemos que el derrotero también, para hacer un estudio adecuado de los ofrecimientos de las garantías, es ese pliego de cargos y lograr entender el desarrollo de la conducta del comportamiento, que si bien está en una fase de investigación inicial, pues termina dando un marco de un contexto necesario para la valoración de esas conductas. Por eso también hemos querido destacar que la figura de las garantías, que nos parece una gran medida para adoptar decisiones prontas y soluciones definitivas para el mercado, queremos evitar que su aceptación, como lo plantea la OCDE, genere un debilitamiento del efecto disuasorio del régimen de libre competencia y que con ello se genere un incumplimiento de la política de promoción y protección de la competencia. Por eso es que, digamos, dentro de las novedades, dentro de los temas que queríamos compartir, está el hecho de que la valoración de la conducta es importante valorar la historia del comportamiento, la forma en que ésta se desplegó, y particularmente hemos visto también distintas posiciones allí donde corresponde también analizar la viabilidad de aceptar esos compromisos tratándose de conductas eventualmente ya ejecutadas. Como lo mencionó ayer, la superintendente, la idea de las garantías es que se ofrezca una clara mejora en las condiciones de mercado y en las condiciones de los consumidores. Por eso es que estamos tratando de mejorar esa metodología de evaluación. Vamos de la mano, medidas cautelares, garantías, informes motivados. Como lo mencionó la superintendente, en este momento cursan 29 investigaciones formales. De esas, lógicamente, también hay varias solicitudes de garantías allí. En ese momento hay 14 o 15 pendientes de estudio, hablando de casos. Nos representa un gran reto. Y quería mencionarles otra particularidad que va a ser importante analizar, es que nos han presentado una solicitud de garantías en un caso de un incumplimiento de instrucciones. Entonces tenemos esa oportunidad de desarrollar
una línea nos da, ustedes nos hablan de novedades, las novedades realmente las presentan un poco ustedes, o sea, ustedes hacen esa invitación a discutir y nos han puesto a trabajar allí y es, digamos, una buena idea poderla desarrollar. Hablamos un poco, el segundo elemento nos habla de la política de reindustrialización y es cómo la inclusión de la inteligencia artificial puede ayudar al mejoramiento de estos mercados. La superintendente ayer nos mencionaba que para entender el fenómeno de inteligencia artificial o incluso el comercio electrónico, eh, hay que entender las áreas de contacto entre los datos personales, la libre competencia, la propiedad intelectual, y yo le sumaría el derecho del consumo. Uno de los puntos que yo identificaba sobre el tema de inteligencia artificial es precisamente cómo revisando en esa literatura y el papel desde el punto de vista psicológico y sociológico en relación por parte del consumidor con sus datos y sus necesidades. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hay que ver cómo esa inteligencia artificial empieza a clasificar nuestra información y cómo el usuario en algún momento se puede incluso sentir incomprendido e insatisfecho como proceso de limitación de sus intereses o de su decisión de consumo. Fíjense que en muchos casos esto puede dar o puede entenderse también como consecuencia misma de la falta del conocimiento del usuario en que funciona, por ejemplo, el perfilamiento que se pueda realizar. Ahí creemos, creemos que el usuario o el consumidor o el titular de sus datos eh, debe ser consciente también de la información que está entregando y si él, por ejemplo, está entregando información errónea, incompleta, lógicamente, pues el procesamiento de esa información pues, resultará en una lectura incompleta y un análisis poco fiable. Entonces, consideramos que el consumidor allí debe estar dotado de varias herramientas para lograr que ese mecanismo de la inteligencia artificial funcione. La Unión Europea, por ejemplo, estábamos revisando también que tiene un paquete de innovación en materia de inteligencia artificial. Tiene un gran proyecto para apoyar a las empresas emergentes y las pymes en el ámbito de la inteligencia artificial. Colombia debe unirse a esa línea y eso nos permitirá desarrollar y la adopción de la inteligencia artificial en búsqueda de la protección también de ese consumidor. Por último, quiero destacar rápidamente dos elementos de esa política de reindustrialización que va de la mano. Tenemos la profundización de la integración con América Latina y el Caribe y esta labor, pues al final va a tener un gran protagonismo en nuestra administración. La Delegatura de Protección de la Competencia viene participando en distintos eventos. Ya la delegada participó en eso y la idea es lograr un mecanismo de integración con las distintas autoridades. De hecho, en octubre y en noviembre tenemos nuevas citas también de la mano con la UNTAC con el fin de seguir en ese proceso de difusión y de integración con las otras autoridades de competencia. Como mencionaba aquí también el papel que jugará la autoridad de competencia en la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones está en el proceso de actualización y modificación de la decisión 608. La idea es fortalecer y ayudar a fortalecer el aparato institucional de la CAN a medida que nosotros, pues, dentro de nuestro ámbito de competencia, y allí estamos trabajando. Por último, nos hablamos del fortalecimiento de los encadenamientos productivos en los territorios. Aquí, para no exceder mi tiempo, porque ya me está marcando el temporizador, hay un tema importante que queremos destacar, y es desde la ley 155 del 59. Hay un mecanismo que queremos explorar de la mano con distintas autoridades regulatorias y es la posibilidad de aplicar excepciones de eficiencia o incluso protección a sectores básicos de la economía. Un mecanismo inexplorado, tengo conocimiento que solamente se ha aplicado una vez, pero creemos que puede ser un fundamento para lograr esa protección de los sectores básicos de la producción, como es el sector agropecuario. Estamos tratando de buscar esas formas
La superintendencia viene trabajando en distintos temas. La superintendente asistió a un evento al Consejo Nacional Lácteo, por ejemplo, para identificar esas fallas que se pueden presentar en ese mercado. Estamos buscando también llegar al territorio a través del crecimiento y desarrollo de la Red Nacional de Protección al Consumidor. Y un tema importante, y es que se está retomando el convenio con la ANH para el tema de la difusión y protección de los asuntos de derecho de la competencia en territorio, sobre todo en este tema que afecta bastante, ayer mencionaba en el caso de Azonhuaca. Nuevamente son temas que no han dejado de pasar en el mercado y que es importante retomar. Aquí les traía entonces pues este breve resumen de las novedades. Hay cosas pues, que internamente también pasan y queremos dinamizar, pero pues esto es lo que les puedo contar y la idea es que lograr grandes resultados en la entidad. Muchas gracias.